yo estoy grabando. Ya estás grabando, oh, Sí. perfecto. Déjame encontrar acá La abertura. ¿Tú recuerdas, Francisco, hasta el slide después de las preparaciones, correcto? Sí, envié para Francisco. No, no, yo hablé con él acerca de eso. Antes de usted. Ok, ok. Perfecto. Yo voy a hacer entonces la abertura, agradeciendo a las personas. Yo voy a presentar al doctor Francisco. Yo voy a agradecer a Leandro, Dani. Doctor Francisco empieza haciendo su presentación. Usted va haciendo la presentación. Yo voy a decir a las personas, mira, hay un chat y hay también espacio para hacer las preguntas. Las preguntas serán respondidas al final. Sí. Correcto. ¿Ok? ¿Yo puedo empezar? Sí. Los tres me mirando. No, vamos a hacer así, ve. 3, 2, 2, 1. Ajá. Hola amigos de América Latina, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Daniel Souza. Mira, estoy súper contento de estar acá con ustedes, participar de esto. Bienvenidos a Dance Web Class. Mira, es un día súper especial. Hoy vamos a tener la presencia del profesor Francisco Bettencourt. Gracias, profesor, por la presencia. También me gustaría agradecer la presencia de la doctora Daniela Agio, que estás acá para nos dar un soporte técnico, doctor Leandro Passos de Río de Janeiro. Esa es la buena de la tecnología, ¿no? Puedes nos conectar a todos. Me gustaría agradecer a todos los amigos de todos los países de Latinoamérica. Tenemos amigos de Argentina, de Colombia, Bolivia, Uruguay, Chile, de Centroamérica, como El Salvador, Costa Rica, e de diversos países. Temos amigos acá também de UK, de Guatemala, também temos amigos dos Estados Unidos, de diversos países, de Iraque, Abu Dhabi, Dubai. Isso é especial. Não temos palavras, só temos palavras para agradecer. Isso é muito especial. Este projeto, estamos acá como quase a sexta charla, e já passamos de 6.000 pessoas que estamos mirando esta charla. Este é um projeto super especial. Amigo, um recado para você. Esta charla está sendo gravada e você pode mirar esta charla depois. Dentro de 2 dias vai estar disponível em nosso canal de YouTube, que se chama Dance Web Class. E deste canal vai se tornar algo muito maior. Nuestra intención es transformar este canal en algo que, en una plataforma de interacción con ustedes, que usted puede mirar charlas, puedes mirar entrevistas, encontrar artículos científicos. Estás en construcción y vamos a construir juntos. Mira, hoy nuestro palestrante, nuestro profesor es Francisco Bettencourt de El Salvador. Profesor Francisco va a hablar sobre la influencia de los espesores de materiales CAD/CAM y su relación en la resistencia en las restauraciones. Objetivo: explicar de forma detallada y con fundamento científico los parámetros de los grosores empleados en la diversidad de materiales restaurativos usados en la tecnología de CAD/CAM. Mira, el profesor Francisco Bettencourt tiene PhD, doctorado en Ciencias Restaurativas, área de investigación, biomateriales, Universidad de Ginebra, en Suiza. Máster oficial en investigación clínica, materiales dentales, área de prótesis dental, Universidad Internacional de Cataluña. Profesor, bienvenido. Gracias por este apoyo. Usted sabe que siempre que te encuentro es un placer. Tengo una profunda admiración. Gracias, Dani. Gracias, Lê, también.
Dani, ¿te gustaría hacer un aló para los amigos? Sí, hola queridos amigos de Latinoamérica, queridos amigos de todo el mundo, besos en sus corazones, besos para ustedes. Gracias amigos. Lê, ¿te gustaría decir alguna cosa? Claro, es un placer estar acá y cada vez tenemos más y más personas conozco. Es muy especial estar con ustedes hoy. Entonces, vamos a darle ver la charla de Francisco. Será espectacular. Ok, Professor Francisco, el show es tuyo ahora. Gracias, gracias, profesor. Gracias. Bienvenido. Por favor. gracias. Vamos acá a compartir la pantalla. Así es, por favor, profesor. Listo. Acá Acá está. estamos. Así. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, Perdóname, profesor, muy rápido. Amigos, mira, hay dos cajas acá. Hay una caja de chat, que es una caja de interacción social, y hay la caja de questions and answers. Si usted tiene dudas técnicas, por favor, questions and answers. El profesor va a responder todas las preguntas técnicas al final de esa charla, ¿sí? Perdona, Francisco, por favor. bueno, listo, ya estamos. Ok. Buenas tardes a todos o buenas noches donde se encuentren. Vamos a desarrollar una clase más de Dentistry Web Class. Lo que vamos a hablar el día de ahora es acerca de la influencia de los espesores de los materiales CAD/CAM y la resistencia en las restauraciones. Bueno, vamos a desglosar y a tratar de resumir en este corto tiempo estas pequeñas índices que vamos a desarrollar aquí. Hablamos acerca de habilidades y destrezas clínicas, diagnóstico protésico, selección de materiales, tipos de preparaciones y los tipos de usuarios cuando hay un flujo completo o un flujo parcial. Entonces, inicialmente, tenemos mucha información y lo que necesitamos hacer ahora es ordenar esta información. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer una línea de trabajo o un protocolo por materiales o tipos de restauraciones. A grandes rasgos, vamos a tratar de describir en este corto tiempo unas pequeñas secuencias o protocolos con respaldos científicos para poder trabajar eficientemente. Bueno, mi nombre es Francisco Betancourt, soy graduado de la Universidad de El Salvador, donde obtuve la carrera de odontología, luego estudié un máster en la Universidad Internacional de Cataluña y del programa de doctorado de la Universidad de Ginebra, Suiza, para quien soy colaborador para el Departamento de Investigación Científica de ellos en la Escuela de Medicina Dental. Aquí estoy con el profesor Crechi y doctora Tiziana, quienes me han aportado muchísimo a la forma de razonar y entender la forma en la que nosotros realizamos los tratamientos dentales y la durabilidad de estos y la eficacia de estos. Bueno, vamos a comenzar con algo muy básico. ¿Cómo obtenemos nosotros la información? Actualmente tenemos muchas formas de obtenerlo, pero, por ejemplo, tenemos por un lado lo que es información, ya sea de videos, redes sociales, lo que vemos que se publica, y al otro tenemos la educación formal tradicional, donde se obtiene un grado, hay una formación, hay un tutor, hay una persona que está evaluando su teoría y práctica, y ambas aportan. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, por una parte, en una solo recibimos información, pero no tenemos una forma de guiadamente poder saber si estamos haciéndolo bien o no. Entonces, sabemos el contexto actual, que las escuelas de odontología están cerradas, y va a ser un proceso bastante largo para retomar la normalidad, y en este momento está funcionando mucho la parte online. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de un factor, que son habilidades y destrezas clínicas. En las habilidades y destrezas clínicas, por ejemplo, con este artículo, vemos a nivel de preparaciones que nosotros necesitamos hacer alrededor de 21 veces repetir un procedimiento tutoriado para llegar a desarrollar una habilidad de fijación en esto.
El número puede variar, pero va a depender mucho de la forma en la que se suceda la tutoría clínica. ¿Por qué? Porque las habilidades y destrezas se aprenden tanto a nivel teórico como práctico y luego hay un sistema de evaluación. Por ejemplo, vamos a poner el contexto actual. Tenemos por una parte la formación en línea y tenemos por otra parte la práctica clínica o práctica preclínica. Ahora, el reto es cómo enlazar ambas. Y aquí vemos el impacto que tiene el poder nosotros verificar los tipos de preparaciones, protocolos clínicos o formas de desarrollar entre la parte que es online y la parte práctica, que es preclínica y clínica. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama PrepCheck, que nos sirve para revisar los grosores de las preparaciones y poder analizar en qué fallamos a la hora de hacer una preparación. ¿Por qué? Porque tenemos un reporte de esto. Entonces, enlazar la parte de formación online con la práctica clínica es un reto actual y que viene para los próximos meses para todas las escuelas de odontología y su forma de tratar de resolver esto cuando los alumnos no pueden regresar al campus de la universidad. Vamos a tomar de todas las variables en habilidades y destrezas solamente una, por el que tenemos un corto tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación entre turbina eléctrica y turbina de aire. La diferencia en la precisión de corte y de mantenimiento de forma de margen o de preparación, hay una diferencia entre presión de aire que puede parar a nivel de una preparación o turbina eléctrica que puede seguir un recorrido continuo, pero que necesita de una abundante refrigeración para conservar tanto la preparación mecánica como los principios biológicos de la preparación dental. Bueno, vamos a resumir en 4 grandes bloques la forma de decisión clínica, iniciando con el diagnóstico protésico, luego selección de material, tipos de restauraciones y los parámetros cuando queremos hacer un flujo de trabajo. Así, por ejemplo, para el diagnóstico protésico, vemos los tipos de estructuras que podemos encontrar. Una pieza vital, una pieza con una fractura, caries, una abrasión de una superficie o una restauración previa. Esto nos tiene que hacer razonar como clínicos cuál es la situación inicial con la que vamos a trabajar para establecer el diagnóstico protésico. A partir de esto, nosotros tomamos una serie de decisiones que nos llevan a crear parámetros clínicos. Por ejemplo, el tipo de margen que vamos a seleccionar, el diseño que utilizaremos para esta restauración, la profundidad con la que queremos trabajar, la adhesión a la superficie y el grosor de la restauración misma. ¿Por qué? Porque todo esto en conjunto nos permite establecer un diagnóstico protésico y una decisión de los parámetros clínicos para establecer el material, el margen, si queremos hacer una preparación bastante amplia o mínimamente invasiva, y el tratamiento de adhesión de la superficie. Entonces, tenemos situaciones iniciales en las que diferenciamos un diente vital, un diente con endodoncia, un tejido preexistente, desgaste o abrasión que hemos mencionado, fracturas, caries o restauraciones previas. Asimismo, el antagonista, si es de tejido normal o una restauración previa o una ausencia de esta. ¿Para qué nos permite esto? Nos permite para poder trabajar con el color del pilar protésico y el tamaño del diente. Para saber cuánto vamos a hacer de preparación o no sobre esto. Voy a citar un artículo del grupo de un profesor que es muy apreciado, que es el doctor Tommy Roca, junto con el profesor Crecci, quienes hablan acerca de el factor de riesgo de fractura según la cantidad de tejido remanente que tenemos. Así nosotros tenemos que en algunos tipos de diseño vamos a crear una restauración de protección cuspidia de 2 milímetros por lo menos o más, o
factores de preparación cuspidias en ambas superficies. Eso nos permite poder hacer un diseño de un istmo, o si el piso de esta zona de preparación está muy profundo, podemos aumentarlo con un material de tipo resina. ¿Qué es la diferencia con esto? Es la forma en la que vamos a adherir a la superficie. Así, por ejemplo, para cada una de estas situaciones, nosotros tenemos que decidir a partir de cuánto tenemos de tejido remanente sano para trabajar en la superficie. Entonces, en estos parámetros de diagnóstico protésico nos permite decidir la selección de material y nos permite decidir qué tipo de restauración y qué tipo de preparación haremos sobre esto. Por ejemplo, en restauraciones tenemos, por mencionarlas, no vamos a mencionar todo porque solo tenemos un corto tiempo: coronas, carillas, incrustaciones, endocrown, que pueden ser las variaciones que estamos conociendo ahora como onlay sobre esta, tipos de puente y corona sobre implante. Cada uno tiene un parámetro de grosor y cada uno tiene un tipo de preparación según el material que seleccionamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de preparación sobre la superficie, estamos hablando de los parámetros a decidir de qué tan amplio o qué tan bajo vamos a hacer nuestro margen en línea de terminación y su relación con los tejidos gingivales. Así, por ejemplo, en este artículo estamos hablando acerca de la predictibilidad del color en base al grosor de restauración y el tipo de preparación que seleccionamos. También tenemos una forma de evaluar la preparación. Por ejemplo, en el caso cuando utilizamos PrepCheck, tenemos un módulo maestro donde nosotros podemos ver la diferencia entre hacer un chafloán o poder hacer un chamfer más o menos profundo, donde podemos hacer preparaciones de menos de 1 milímetro y poderlas evaluar tanto para estudiantes o nuestra clínica. ¿Por qué? Porque son modificaciones a técnicas según los materiales que nosotros estamos utilizando. Entonces, al mover estos parámetros, tenemos una forma diferente de medir el grosor de la preparación. Así tenemos diferentes fresas de preparación con las que nosotros decidimos cuál es la forma de diseño. Entonces, estas preparaciones que nosotros hacemos van a depender de nuestro conocimiento, de nuestra habilidad clínica y de tratar de entender, bueno, tengo una pieza que está muy destruida. Entonces, por ejemplo, en este artículo del profesor Crecci, nos habla acerca de, o sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿El medio vaso lleno o medio vaso vacío? O sea, quiere decir, tengo una estructura remanente muy poca, ¿qué puedo hacer? ¿Seguir tallándola o construir a través de esta? Siguiente punto. Cuando ya tenemos definido nuestro diagnóstico protésico, los parámetros clínicos, los tipos de restauración, nosotros vamos a proseguir a la selección de materiales. En esta parte solo voy a mencionar unos materiales. ¿Por qué? Porque estos materiales son los de bloque, no están aquí los de disco. Entonces, dentro de estos materiales, nosotros sabemos que tenemos en los sistemas cerámicos los de tipo silicato, que pueden ser este bloque, que son de tipo feldespato o reforzados, y tenemos los cerámicos de tipo óxido, que es el óxido de circonio. Adicional a esto, tenemos el bloque de polímeros, que en estos de polímeros podemos mencionar los de alta y baja resistencia y los que nos sirven como provisionales. Entonces, a mayor o menor grado de preparación según las fresas que ocupemos, el diseño que decidimos, vamos a tomar una selección de material. Ahora, ¿cuánto es lo máximo o mínimo que nos ofrece cada uno de los materiales para poder fabricarlo? Porque una cosa es crear una preparación a 2 milímetros o hacer una preparación muy sutil, muy delgada. Y la pregunta es, ¿cómo llevar este material a ese grosor? Entonces, en esta parte tenemos ese factor. Bueno, aquí están los materiales que son
para implantes, los cuales solo vamos a mencionarlos muy superficialmente, en el que podemos saber que tenemos materiales de tipo cerámico, tipo óxido, que tenemos materiales híbridos y tenemos materiales que son temporales, que van unidos con un sistema de T-Base. Ok. ¿Qué implica cada material? Implica que vamos a tener los parámetros de adhesión. Este, que es un artículo tradicional de Tommy Roca y el profesor Crechi, podemos hablar acerca de la forma de condicionamiento, imprimación y adhesión a cada uno de los sustratos cuando estamos haciendo self-etch o cuando estamos haciendo un etch and rise o cuando estamos en esmalte o cuando estamos en resina o, por ejemplo, una cerámica de tipo sílica. ¿Qué nos implica esto de diferente? Nos implica que además de la acción química de estos materiales, cuando nosotros decidimos aumentar el piso de una restauración, nosotros procedemos a incorporar el arenado sobre la superficie dental para aumentar la adhesión a este. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que estamos, además de la preparación, haciendo una reconstrucción pre-protésica antes de colocar la restauración definitiva. Entonces, al nosotros incorporar el arenado dentro de este protocolo, nos implica tener un arenador clínico dentro de nuestra área de trabajo. Vamos a ir a un caso. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos a partir de un diseño, una preparación y seleccionamos un material bisilicato de litio, sabemos las indicaciones de este y sabemos que nosotros vamos a trabajar con este material que tiene una dureza, pero esta dureza de este material va a variar según cuánto dejemos de grosor y dónde va a recibir la fuerza de presión u oclusión este. Entonces, por ejemplo, para los que son usuarios, nosotros tenemos nuestros parámetros, que son los parámetros establecidos dentro de la máquina CEREC, y estos parámetros nos permiten a nosotros, si tenemos un tipo de preparación de corona que tiene ciertas fallas en sus paredes proximales, tenemos un espesor radial que nos permite compensar levemente esto. Eso a costa del grosor del material. Entonces, si nosotros queremos crear un parámetro personal por doctor, nosotros podemos en esta parte de parámetros crear, al adicionar con este más, nuestro propio protocolo. Pero eso implica que antes ya hemos establecido cuál va a ser nuestra forma de diagnóstico protésico, nuestros parámetros clínicos, con qué tipo de restauraciones es mi escuela o formación para trabajar, y a partir de esto tengo la selección de material. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay casos en que es mucho más fácil rehabilitar con un material híbrido que es muy fácil de solucionar si tiene algún tipo de pérdida o si podemos repararlo, a una falla catastrófica de una restauración cerámica. Entonces, nosotros podemos modificar este margen radial para compensar esa cierta diferencia que tenemos en la preparación. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos los catálogos de los materiales y revisamos cuáles son los grosores que nos indican, pero nosotros podemos modificar estos grosores disminuyéndolos si tenemos una comprobación científica clínica de esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces nosotros tenemos pacientes que tienen poco espacio interoclusal y tomamos un material y tratamos de adelgazarlo para ajustarlo y que quede en una zona de oclusión fuerte. Si nosotros hemos preparado la zona para que pueda recibir esto y hemos compensado la oclusión, no solo rehabilitando una pieza, sino varias a la vez, esto va a responder como una función en bloque. Pero si nosotros tomamos una pieza y la adelgazamos
mucho esto, lo que podemos crear es una fractura clínica. Entonces, si nosotros hemos cuidado todos los parámetros y vamos a hacer, por ejemplo, unos tabletops, una corona parcial o unos overlay, la pregunta es, ¿cómo llevo estas medidas que he creado para mi restauración a los parámetros de mi máquina? Y este es el punto. Dentro de nuestro sistema CEREC, nosotros tenemos el espesor oclusal, espesor radial y tenemos el grosor mínimo. Entonces, para coronas parciales o totales, por ejemplo, nosotros podemos modificar, pero ¿cómo nosotros determinamos el grosor exacto de la restauración que vamos a cementar? Y aquí entran los factores de el grosor oclusal, el grosor radial, el grosor total de restauración y el grosor mínimo, y un factor adicional que se llama el offset oclusal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una corona que voy a fabricar, yo debo de conocer mi sistema de cementación. ¿Por qué? Si mi sistema de cementación es 100 micras, entonces yo debo de fabricar mi corona con un espaciador a 100 micras. ¿Por qué? Porque la corona necesita este pequeño espacio de la zona del cemento para que exista una unión entre esto y pueda desplazar el cemento. Entonces tengo el espaciador oclusal y tengo el espaciador radial. Pero ¿qué sucede? A mayor grosor del espaciador, menor grosor de la restauración en su cara oclusal. Entonces, yo tengo que conocer qué tipo de cemento estoy utilizando y cuáles son sus micras. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cemento, por ejemplo, en el caso de unos ionómeros de vidrio, que es muy alto, el grosor de capa, y yo no creo espacio suficiente, mis coronas tendrán problema en el ajuste que tengan. O las voy a hacer llegar y el material no se va a dispersar completamente. Siguiente punto es, si yo estoy creando unas restauraciones que son muy delgadas y lo voy a utilizar con un cemento que tiene un grosor mínimo, tengo que diferenciar el grosor total de la restauración por medio de este pequeño ejemplo. Tengo mi cemento que me va a ocupar ese espacio del espaciador aquí. Y tengo el grosor mínimo de la restauración, que es esta línea celeste. Ahora, cuando yo tengo que sacar el espesor total de esto, tengo que tomar mi grosor mínimo, que yo lo puedo decidir a 1 o a 0.8, y restarle lo que coloqué como espaciador. Por ejemplo, si yo puse como espaciador 90 micras, yo tengo que restarle esas 90 micras a este milímetro o a estas 1000 micras, ¿sí? Entonces, tengo mi grosor radial de la pieza y tengo el espaciador que debo de restárselo. ¿Por qué? Porque además de este grosor que tengo, yo le tengo que restar aquí el espacio para el cemento. Siguiente factor. Bueno, todos saben ahora que en el nuevo sistema tenemos el offset oclusal hasta la parte final cuando estamos fabricando esta oración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo escaneo y diseño una restauración y la envío a MCXL, el offset oclusal es el espacio que va a ocupar el glaze. Quiere decir que ese espacio también tengo que restárselo al grosor total de la restauración. Por tanto, tengo que restarle el grosor del espaciador de cemento en su parte interna y tengo que restarle el offset oclusal, que es el espacio para el glaze. ¿Qué sucede si yo lo hago con MCXL? Si lo que sucede es esto, si yo lo hago en CEREC y lo paso a MCXL, yo puedo saber que aquí me va a guardar este espacio. Quiere decir que a este grosor mínimo de 1000 le vamos a restar estas 125 micras y las 90 micras del cemento. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros la enviamos a hacer a
MSX5. Dentro de InLab no tenemos esta función del offset oclusal, por tanto, este espacio, si nosotros no le indicamos al laboratorio y escaneamos y enviamos este diseño hacia acá, ellos no van a tener la referencia de ese espacio. ¿Y qué va a suceder cuando coloquen la capa de glaze y ocluya al paciente? Va a tener una zona de contacto alto. Por tanto para 4.5 o programas CEREC anteriores, tenemos el espacio de offset dentro de parámetros, pero en el software 5 ya lo tenemos en la parte final de fabricación. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque puedo hacer muy bien todos los pasos anteriores de preparación y a la hora de la fabricación puedo tener un pequeño problema en el ajuste. ¿Qué quiere decir? Que toda esta anatomía y todo este glaze lo puedo perder si no prevé el espacio suficiente para el contacto oclusal con el antagonista. Entonces, nosotros tomamos el grosor mínimo oclusal y tenemos que restar la parte del espacio del cemento y el offset oclusal o el espacio del glaze. Este es un caso de un compañero, Máximo Zarati. Él lleva un tipo de restauración que la crea y la lleva a grosores mínimos, modificando a partir de el grosor mínimo. Pero ¿qué pasa? Esto lo han hecho para comprobarlo muchas veces. Vamos a la siguiente parte. La siguiente parte nos habla acerca de los parámetros CEREC en las restauraciones clínicas. Quiere decir, el protocolo de trabajo con el que voy a completar una restauración. Este protocolo de trabajo puede ser que después del diagnóstico protésico vamos a preparar, hacer la impresión digital, ya sea con PrimeScan o con Omnicam, hacer el diseño, hacer el método de producción que ya hablamos acerca de los parámetros, a procesar dentro de la clínica, hacer la cementación y lo más importante, el mantenimiento a lo largo del tiempo. Porque de nada nos sirve hacer todo este proceso, que es una secuencia de pasos y cada paso tiene sus parámetros, si en la parte final del mantenimiento no tenemos un espacio suficiente para higienizar, o tenemos toneras muy amplias, o tenemos en lugar de áreas de contacto, puntos de contacto, que hacen que nuestra restauración sufra microfracturas o chipping. En el caso que sea un material de tipo híbrido o polímero, es fácil de reparar porque es una resina composita básicamente que está prepolimerizada. En el caso de un material de tipo cerámico es más difícil de reparar. Entonces, tenemos nuestra fase de producción y ahora vamos a hacer una fase de producción que es con un flujo parcial. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos varias opciones. Podemos preparar, hacer el escaneo, hacer el diseño, enviar por Connect, es pedir el diseño al laboratorio, ellos producen, procesan y nos envían a restauración. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es saber si nosotros vamos a dibujar y establecer la posición del margen, o vamos a enviar el diseño terminado, o simplemente vamos a enviar la impresión digital. ¿Cuál es el problema? Para cada tipo de envío, ya sea para el diseño que nosotros enviamos, si es dentro del mismo flujo de trabajo, no hay problema porque no se pierden los parámetros. Porque, por ejemplo, entre PrimeScan, Omnicam hacia InLab, vemos que hay 2 o 3 parámetros que son diferentes, pero los demás están alineados. Pero cuando trabajamos con terceros, se puede hacer sin ningún problema. Nosotros tenemos que pasar por un proceso que se llama calibración. ¿Qué significa calibración? Calibración significa que la fresa con la que yo tallo alrededor de la pieza y hago el margen de la preparación y la forma interna que tiene que estar de acuerdo al diámetro de la fresa de producción de la fresadora de laboratorio.
Porque si la fresadora de laboratorio tiene fresa 1 milímetro, 1.5, la forma interna de la corona no la puede seguir. Ahora, si tiene fresas mucho más pequeñas, a 0.95, 0.80, entonces podemos nosotros hacer restauraciones mucho más delgadas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque nosotros podemos tener una fase de diseño muy amplia, pero si enviamos a un tercero tenemos que conocer cuáles son las ventajas y cuáles son las limitaciones del otro sistema de fresado. Entonces, cuando nosotros colocamos el margen, lo que nosotros estamos diciendo es la zona de asentamiento de la restauración y cuál va a ser el tejido con el que se va a realizar la cementación o adhesión. Entonces, si yo tengo un tejido bastante claro y definido, no hay ningún problema. El problema es cuando hay una combinación con resina y nosotros tenemos que arenar previamente el muñón, limpiarlo y hacer toda la cementación sobre este. Entonces, cuando nosotros enviamos sin diseño, quien decide a dónde va a ir ajustado esta línea determinado es la persona del laboratorio. Entonces, ¿a qué suena esto? Suena al problema que tenemos con una impresión de silicona y cuando enviamos el modelo de yeso y que la persona del laboratorio le cargamos una responsabilidad muy grande de asumir a dónde termina la restauración. En cambio, si nosotros enviamos la línea de terminación, es mucho más fácil para proceder a esto. O igual cuando enviamos la restauración definitiva. Entonces, para estos parámetros de INLAB, que se pueden modificar acá, la diferencia es que en lugar de estar trabajando con una fresadora a doble motor, está trabajando con un único motor. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que la forma de producción o la forma de fabricación se va a modificar, ¿sí? Entonces, las zonas o área de contacto que nosotros vamos a llevar a mayor o menor espesor tiene que ver con la selección del material y con el tipo de preparación que nosotros hemos utilizado. Igual así, el grosor mínimo. El grosor mínimo nosotros, si tenemos una escuela de mínima intervención, nosotros podemos cambiar el grosor mínimo. ¿Qué es lo que sucede? La máquina, al cambiar el grosor mínimo, no nos va a advertir si esta zona es muy delgada o podemos fabricar nosotros la restauración y adelgazarla manualmente. Entonces, cuando nosotros queremos llevar un grosor mínimo de la restauración a este, tenemos que asegurarnos de que la zona sea uniforme y sobre lo que nosotros vamos a cementar tenga la capacidad de tener una cementación adhesiva. Entonces, esto es algo que me lo preguntó alguien el año pasado. Cuando nosotros tenemos diferentes colores de muñón, nosotros podemos jugar entre hacer una preparación, por ejemplo, a 1.5 o 1.8, o colorear el muñón y jugar con los tipos de bloques que son HT o LT en su alta o baja translucidez, que nos va a permitir cementar a través de esto y no cargar toda la responsabilidad al cemento. ¿Por qué? Porque los cementos en este caso están tratando de tener un menor grosor de película. Un menor grosor de película es que hay cementos de 23 micras, son muy delgados, en lo cual no va a ser un cambio al color, sino cambiamos nosotros el color del muñón y nos acompañamos de una selección de bloque. Entonces, esto es muy importante que exista una previa selección de la restauración previa y el espesor que queremos utilizar para mimetizar este color. Entonces, en esta parte lo que nosotros hacemos es seleccionar un bloque de baja translucidez, cambiar el color del muñón y poder hacer así una cementación exitosa. Profesor Francisco, yo puedo Diga. enviar un recado muy rápido para nuestros atendentes. Mira, amigos participantes, hay dos formas de interactuar acá. Una es a través de web chat.
de chat. De chat, usted está hablando con todos los participantes y atendentes, es una cuestión más social. Si tengo dudas y preguntas, tengo que ir para questions and answers. E vamos responder todas essas perguntas ao final. Estou percebendo que as pessoas estão fazendo uma confusão sobre isto, enviando perguntas no chat, enviando saludos em aqui, question and answer. Por isso são coisas distintas. Por favor, levem isso em consideração. Graças. Perdona, professor, interromper tu charla. No, igual, en esta última parte, antes de empezar la parte de preguntas, coloco esta imagen porque es la imagen con la que estamos trabajando para OraCheck. Y quería decir que podíamos tener nosotros nuestra parte de las preparaciones y podemos medir nuestras preparaciones por el programa PrepCheck. Y también ahora tenemos la capacidad de, una vez cementada la restauración, hacer un escáner cuando cementamos esta restauración, y si el paciente regresa dentro de un año, podemos escanearlo nuevamente y podemos sacar la diferencia de desgaste que ha tenido esta restauración en este tiempo y registrarlo. ¿Por qué? Porque si tenemos un protocolo ordenado, tenemos registrado la preparación, tenemos registrado el material y con qué nosotros lo hemos cementado, y con eso podemos tomar una decisión clínica para nuestra siguiente orden de compra de nuestros materiales. Bueno, he tratado de resumir compactamente y de la forma más agradable posible este tema que a mí me llevó muchos años poderlo manejar, y creo que abrimos la parte de la ronda de preguntas, Daniel. Así es. Mira, gracias, profesor, por su charla, por hablar por ese tema súper importante que es la definición de materiales, ¿no? Y también hablar sobre cómo utilizar con nuestras máquinas, cuál es tu indicación de materiales, cómo hacer la adhesivación, todo este tema, la importancia del preparo, que se cambia toda la filosofía de trabajo, ¿no? Pero eso es súper importante. Me encanta tu charla, me encanta la forma que usted conduce. Estoy muy contento. Ahora sí, vámonos lá para las preguntas. Tenemos preguntas. Empezamos con José Pérez. Hola, grosor mínimo en el feldspato. Bueno, en esa parte va a depender mucho, permítame, va a depender mucho cuál va a ser, aquí está, mira. Ahora, aquí. Va a depender mucho de qué pieza es la que está trabajando. Por ejemplo, si es un diente anterior y si es una caría, no va a tener una fricción y no va a tener una zona de presión sobre esta, porque va a estar sobre vestibular. Usted puede adelgazarlo a 0.8, puede cementarlo sin ningún problema, eso sí, la manipulación es mucho más difícil. Tiene dos formas de hacerlo. Usted puede adelgazar la restauración seleccionando, por ejemplo, un bloque, y puede fabricar la restauración y adelgazarla manualmente. O puede hacer que la máquina lo lleve a 0.8 o a 0.6 si está trabajando linealmente con una fresadora que usted conoce y está dentro de su clínica. Si no está dentro de su clínica, usted tiene que hablar con la persona del laboratorio y coordinar para hacer algo que se llama calibración. Calibración es que lo que usted diseña en su máquina, en su Omnicam o PrimeScan, es lo que obtiene al final del fresado. Esa es la calibración. Siguiente. Okay. La próxima pregunta que tenemos de Jonathan Libreros. Buenos parámetros serían los mismos para una MCX5 o solo para una Excel? Es diferente porque el tamaño de las fresas, por ejemplo, en el caso de la 12S, que tiene 1 milímetro, va a ser diferente que nuestro tamaño de la fresa de MSX5 para fresado interno. ¿Por qué?
porque la estrategia para que entre a fresar ahí va a ser diferente, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque va a jugar con el tamaño del espesor, ¿verdad? Del espaciador del cemento en la parte interna y el offset oclusal en el caso de MCXL. Cuando es X5, no va a tener el offset oclusal. Muy bien. Siguiente. Andrés Poudet, nuestro mentor. Gracias, amigo, por nos por apoyar y por estar acá conozco. Voy a usar el número en cerámica. No es recomendable. No es recomendable. O sea, de poder usar, puede usar lo que quiera, pero no es recomendable, en especial si va a tender a hacer un grosor mínimo. Y luego... Acá yo tengo una duda, Andrés, porque hay como ex que voy a usar. Ex que es alguna expresión española que no conozco. No sé si hay un termo técnico, no sé. La pregunta me parece clara. ¿Voy a usar el número de cerámica? O sea, si lo pregunta directamente, no es recomendable. Ok. Dani Schweitzer, nuestro parceiro, amigo que trabaja en el Ciromax de Chile, un estudioso, es mentor de nosotros. Francisco, ¿cuál sería, a tu juicio, los parámetros de espaciador y contactos oclusales, interproximales y por qué? En el caso del espaciador, trabajaría con un espaciador entre 80 y 90 micras. ¿Por qué? Porque la mayoría de cementos están trabajando en 50 micras, pero a veces, cuando nuestra preparación tiene alguna modificación y hemos tocado la preparación, la máquina hace un sobrefresado y eso cambia el espesor del grosor del cemento en la parte interna de la restauración. Sí. Ahora tenemos de Alep Pigné. ¿Cuál es la diferencia entre el bloque HT y ILT? Aquí va. Por sus siglas, uno es HT, que es High Translucent, y el otro es Low Translucent. Quiere decir que uno va a dejar pasar más la luz que el otro. Aquí está. Mira. Doctor Ignacio, buenas. ¿Con qué cambias el color del substrato? Aquí está, mira. HT, LT. Uno es de alta translucidez y otro es de baja translucidez. El color de sustrato, bueno, por ejemplo, si es una pieza vital o una pieza endodonciada, hay una diferencia. En el caso de una pieza endodonciada, tengo más margen de poder tallar y no crear sensibilidad dentinaria, poder modificar en resina y cementar sobre esto. Ojo, que ahí hay que arenar antes de poder cementar porque la resina composita para cementarla necesita ser arenada previamente. Ahora, en el caso que estoy con una pieza vital, pues existen enmascaradores de color que son resinas sobre el muñón cuando es diente. ¿Sí? Listo. Siguiente. Espera, no se oye, Daniel. Estás en silencio. Perdóname. Johanna Ospina, el Mexcad no se arena según la literatura, ya que crea micro fisuras. ¿A qué arenadores te referías? ¿En qué situaciones? Bueno, mira, por ejemplo, cuando tú estás cementando todo lo que son los materiales de tipo híbrido o polimérico, debes de arenarlo. Debes de arenarlo porque está aquí. Mira, tú cuando vas a cementar algo sobre resina composita, haces un sandblasting sobre esto. ¿Por qué? Porque al trabajar sobre este lado de las restauraciones, tienes que modificar la superficie porque son resinas compositas que están endurecidas. A pesar que son resinas, son muy, muy, muy fuertes y necesitas cambiar la superficie interna de la restauración.
tan igual como en el circonio. Siguiente. Ok. Amigos, una noticia, infelizmente, un poco triste. En este momento tenemos 33 preguntas para el doctor Francisco ainda, en este momento. Nuestro plazo de 1 hora ya se quedó. Por eso lo estamos encerrando ahora lo envío de preguntas, ¿sí? Tú me la Después, enviarás a mí, cuando quiera, entonces. puedes enviar directamente al doctor Francisco, ¿ok? Ok. Mas nesse Bueno, momento estamos encerrando así es, estamos encerrando. De onde recomenda informarmos sobre los distintos materiales CAD/CAM con sus indicaciones, ventajas y desventajas. Gracias, mire, excelente charla. inicialmente lo hace directamente de cada fabricante, toma el perfil técnico de cada, pero existen artículos donde, pues yo te lo puedo enviar, Daniel, y tú lo podemos poner en un lugar ahí abajo de los videos si quieres, donde la gente puede tomar esa información. Eso hay una forma de llegar, no hay problema. Ok, seguimos para Felipe Aguirre. Buenas noches. Ante grosores mínimos en carillas anteriores, ¿cómo setea los parámetros de ángulo de imagen? Primero siempre que va a trabajar en una modificación de la técnica, tiene que crear su propio perfil de parámetros. Aquí en esta zona, cuando va, además de corona, puede seleccionar carilla, tiene que adicionar sus propios ajustes, pero hay ciertos ajustes que en carilla no les va a permitir modificar hasta la parte donde va a estar en fabricación. Siguiente. Siguiente, María Williams. Hola, no entiendo bien el tema de restar el espesor en base de los gaps predeterminados. Si es posible que me lo Claro. aclare. Gracias. Aquí está, mire. Esta diapositiva a mí me llevó bastante tiempo entenderla porque hay muchos casos, fresamos, o sea, tallamos restauraciones, fresamos y cementamos, y a veces el ajuste no es el adecuado o quedan unas zonas muy delgadas. Mire, existe la parte del espaciador, que es básicamente la zona donde va a ir el cemento. Ese espaciador puede ser 90 micras, si es un cemento que tiene ese tamaño con el que va a trabajar. Luego, además del espaciador, está el grosor mínimo, que es todo el grosor de la restauración. Y este grosor mínimo es esta parte interna. Esta parte interna, si usted dice que mide 1 milímetro, debe de restarle el espacio que le dejó a el cemento. Porque esta parte que usted dejó para el espaciador del cemento se va a restar de este grosor mínimo de la restauración de advertencia. Listo. Siguiente. Okay. Gracias, doctora María Contreras, mentora también. Un gusto saludarte, doctora. Bienvenida. Grosoros mínimos en los bloques de resina e híbridos para restauraciones on-lay y molares premolares. Aquí está. Esto con todo gusto. Mire, la explicación para esto, doctora. Amigos, por favor, no envíen más preguntas. Hasta la número 30 es la última. Perdóname, por causa de tiempo, de tema, perdóname. Si vamos a hacer vamos a cubrir las cúspides, tenemos que tener por lo menos 2 milímetros para que esto no se vaya a romper con el tiempo. ¿Por qué? Porque necesito aumentar en esta zona que cubra la cúspide, una protección cuspidia completa. Si yo lo dejo menos de esto, y si puedo dejar 3 es mejor, pero depende del espacio interocruzal. Si yo dejo menos que esto, el problema es que esto se va a cementar y va a estar en boca un tiempo, pero con las fuerzas de lateralidades se puede romper. ¿Ok? Listo. Ok. Andrés Poudet, Sí. nuestro amigo también, mentor. Gracias. Mucho ¿Podrías gusto. hablar de Vinir Mod? Bueno, sí. En la parte de fabricación,
Cuando nosotros decimos a nuestra zona de trabajo, donde vamos a seleccionar como modo carilla, cambia la estrategia de fresado de la restauración para que sea más eficiente y pueda tener un grosor adecuado. Yo sé que el doctor tiene mucha experiencia en el sector anterior y él sabe cuando va a seleccionar, por ejemplo, entre un Trilux, un Select Block o un Empress o un material híbrido, no sé si lo utiliza, va a cambiar su estrategia de fresado. ¿Por qué? Porque no todas las piezas tienen la misma disposición. Y luego viene el siguiente punto, que es la nueva tendencia de las mínimas preparaciones. ¿Qué sucede con esto? En las mínimas preparaciones. Tiene que cambiar su estrategia de fresado porque la forma de entrar de la restauración será diferente. Listo. Muy bien. Hola, perdona. Leandro, ¿puedes me acompañar ahora y ahorita, por favor? ¿Puedes me apoyar con el doctor Francisco haciendo las preguntas para ello? Leandro. Olá, pero al adelgazar manualmente estoy perdiendo el ajuste estandarizado milimétrico que tiene la CNC de la talladora. Sí, lógicamente, si, por ejemplo, con la talladora le lleva un grosor y le importa modificar, siempre va a tocar la parte externa, no la parte interna, ¿ya? Si lo puede hacer llegar por medio de la máquina, perfecto, pero tiene que conocer cuál es la limitación de la fresa con la que está trabajando. Siguiente. ¿Cuáles son los parámetros ya calibrados que usted utiliza en su práctica privada para la confección de una corona convencional de zirconia o IMEX en su Prime Scan? Depende de esto. Depende de esto, está aquí. Va a depender mucho de qué pieza, si es anterior o posterior inicialmente, si es una pieza vital o no es vital. En general, estoy trabajando con 1.2 para IMAX, ¿verdad? Para circonio también puedo manejar con 1.3, pero no puedo generalizar esto. O sea, no puedo como estandarizar como los parámetros para esto. Amigos, yo pido disculpas para ustedes. Yo estoy en un restaurante y hay como una interferencia muy alta. Perdona. Okay. Acá. Ariel Mesa. Al aumentar el espesor radial de una carilla, ¿baja el espesor de material? Sí. Sí. Aquí está. A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era, Leandro? La del grosor. De grosor que él estaba preguntando. Sí, sí, si modificas, o sea, si modifica, si tú haces el acabamiento manual. Sí. Sí. Sí, porque, por ejemplo, si yo lo voy a hacer para una carilla y ya quiero que tenga acabamiento, se lo digo a la máquina directamente en el diseño. Sí. Correcto. Claudio Vidal, ¿estás de acuerdo con las técnicas adhesivas utilizando circonio y qué parámetros de grosor usas en este material? Muy bien. Esto está aquí. En la selección de materiales tenemos varios tipos de circonio. ¿Qué sucede? Hay circonios que tienen una parte adicional de tipo silicato dentro de su fase cristalina. Quiere decir una fase vítrea adentro de la fase cristalina. Por tanto, este circonio va a tener una cementación adhesiva por medio de un primer para circonio. ¿Sí? Sí, la próxima es de Johan. ¿Cuáles son las fresas más recomendadas en MCXL para disilicato? Depende. Si está trabajando con unas restauraciones a un grosor convencional,
¿sí? Convencional estándar. Puede ocupar la 12 o 12S sin problema. ¿Ok? Jaime Valadares, Jaime. nuestro amigo. ¿Cambiaron los parámetros de estrategias de fresado con la Primule? Sí. Bueno, si vieron el webinar de ayer, Leandro ha explicado a detalle por qué hay una modificación en la inteligencia artificial de la forma en la que procesa el modo de la producción o fabricación de la restauración. Sí. Jordan Bonilla, ¿puedo tener problema con el grosor mínimo oclusal si repaso la anatomía de fosa manualmente? Claro, si usted le quita grosor al material y luego va a hacer un repasado que es con revoluciones por minuto, sí puede afectarlo. Víctor Alves, ¿el grosor ideal de los bordes depende de la preparación del hombro? Sí, depende de la preparación del hombro, especialmente cuando estamos hablando con materiales cerámicos de tipo CAD-CAM, vamos a utilizar un chanfer redondeado, porque es lo que la máquina puede seguir como forma. Luego, Romy Vertiz, ¿cuál es el grosor recomendable de los conectores de un puente de 3 piezas con disilicato? ok, puentes que solo sean desde el central hasta el canino o premolar. No tenemos la especificación, pero podemos hablar yo pienso que tú puedes hablar de posteriores y anteriores. Sí, bueno, en posteriores básicamente no lo utilizamos porque tengo unos casos Exactamente. cementados ahí, estoy esperando que un Sí. día se van a fracturar y van a regresar diciendo que se han fracturado. Sí. Ok. Ariel Mesa, durante el fresado y si para carillas es mejor fresar carillas con las fresas extra finas. Muchos saludos, Ariel. Va a depender de la forma, va a depender mucho de la forma de la preparación con la que nosotros estemos trabajando, porque si hace una preparación, esto puede tener un encaje mecánico sobre esto, más si hace una no preparación o una preparación mínima, va a ser una adhesión sobre una superficie, como una losa sobre este. Sí. Mariana Antelo, ¿si puede cementar con resina aquecida? Calentada. Sí, calentada, sí. Sí, sí puede hacerlo, pero tiene que cuidar el parámetro que tiene que controlar si la resina es calentada, la temperatura, la viscosidad, el grosor del material con el que va a trabajar y la preparación previa del sustrato. Sí. Siguiente. Paola Montero, doctor, Hola. ¿qué sucede si usa un cemento de menor espesor al de calibración? Lo que va a suceder es que va a tener que utilizar más cemento para el espacio de la zona. Por ejemplo, si usted coloca poco cemento sobre la zona, va a solo tener adhesión sobre una parte y muy probablemente esta pieza se va a desalojar, ¿sí? O si el grosor es mínimo, va a tener que ocupar más cantidad de cemento. Sí. Jorge Benavides, ¿qué cemento recomiendas para disilicato de litio y para óxido de circonio? Bueno, aquí hay varios. Por ejemplo, en el caso del disilicato con Multilink, puede trabajarlo. También puede trabajar con Relix, puede trabajar con Calibra. En el caso del circonio, va a depender del tipo de circonio que tenga, porque aquí en la fotografía que están aquí solo son unos pocos circonios, pero la mayoría, cuando trabaja con circonio, que es de disco rotatorio, ¿qué está utilizando? Porque todos sabemos que existen circonios de muy buena calidad y existen circonios genéricos, podríamos decir. Sí. Ok, siguiente. José Argueta, ¿cuál es tu material de lesión para realizar incrustaciones en ley y para overlays? Sí. Híbridos, están en esta parte de los polímeros. Con estos, porque son muy fáciles de reparar si algo pasa. José Mario, ¿qué tanto es la diferencia al utilizar la función intaglio? Va a depender mucho de la preparación, porque podemos seleccionar intaglio, pero si la preparación no tiene
un encaje, o sea, no tiene una forma adecuada, aunque cambiamos la estrategia del fresado, siempre vamos a tener una interferencia a la hora de colocar. Podemos hacerlo tradicional o Italia, ¿ok? Jonathan Libreros, ¿hay alguna fresa que se puede conseguir para fresar interno más fino para una MCX5? Hasta ahora solo las que vienen en el kit, en el set principal. Sí. Alejandro Zapata, doctor Francisco, los parámetros para los type bases, ¿cómo cambian? ¿Y cuáles serían las consideraciones? Bueno, primero es si va a ser una única corona, unidad altibase, o si será una corona Multicapa. de tipo multicapa. Porque si es multicapa, entonces hay 2 grosores por repartir. O si es el núcleo de un material y la recubierta de otra, son 3 estrategias de adhesión. Uhum. ¿Sí? Ok, Salvador, sí. descúlpeme. Salvador Encinares, gracias por su información. Doctor Francisco, ¿conoce la resistencia adhesiva entre las restauraciones en circonio multilayer y los agentes de cementación con MDP o Z-Primer o Panavia 5? Hasta el año pasado pensaba que las conocía. En este momento hay un estudio en proceso con el doctor, después lo podemos compartir si quiere, porque estamos esperando los resultados. ¿Por qué? Porque tenemos generaciones de circonio y nosotros sabemos la información, la del año pasado, es lo que estuvo hace 2 años en el anterior. ¿Qué? Lo que se probó 8 o 10 meses es lo que leímos a final del año pasado. Hay cosas nuevas por leer para julio. Bueno, ahora después del coronavirus no lo sabemos. Un poco después y con gusto puedo contestarla después, doctor. Siguiente. Beatriz Abelo. Doctor Betancourt, ¿nos podría hablar sobre si considera importante el sustrato, esmalte o dentina para hacer una restauración más gruesa o más delgada? Igualmente, si es importante tener en consideración si es diente vital Sí. o tratado endodoncial. Sí. Esto está aquí. Cuando estamos tratando cada uno de los sustratos, esto es lo que nos va a decir cómo vamos a colocar el margen, el diseño, la profundidad y la adhesión de estos. Sí, es un factor importantísimo. Dime. La próxima. Próxima. Raúl Solis, saludos. Si haré protocolo cemento atornillada o bien con tie base, ¿qué parámetros sugieres si usar ese cemento dual U200? Sí, puede ocuparlo sin problema. Tengo varios amigos que lo están utilizando. O sea, se ha revisado. Lo único es el protocolo de fijación que va a hacer. Esa es la diferencia. Cómo va a repartir la película del cemento y la presión que va a mantener eso para sostenerlo. Dime. Doctor Francisco, ¿me oye? Hola. Sí. ¿El calibrador de milímetro lo usa solo el técnico? No, todos deberíamos de tener uno en la clínica. Muy, muy importante. Muy importante. No podemos saber cuánto vamos a desgastar si no sabemos cuánto tenemos de sustrato o de altura. Sí. Francisco Martínez de Panamá, ¿qué parámetros utilizaríamos para hacer fragmentos cerámicos en Seric 4.6? Para fragmentos cerámicos, puede, por ejemplo, si usted selecciona este material, vamos a colocar aquí, vamos por poner un ejemplo. Si usted selecciona un material híbrido, usted puede reducirlo a 0.4, puede reducirlo a 0.8. Si quiere hacerlo ya con estos materiales cerámicos reforzados, llévelo a 0.8 o 0.7 y trátelo
con delicadeza. De poder se puede, pero la fase experimental se llama calibración. O sea, eso es probar hasta llegar a adquirir el punto de la destreza de manipularlo. Siguiente. De Osvaldo Ramos, ¿cuáles son los parámetros ya calibrados que utiliza en su práctica privada para la confección de una corona convencional de zirconia o IMEX en su PrimeScan? Entre 1.3, 1.2 o 1.4. 1.2 a 1.4. Sí. De Jorge Herman, ¿usted recomienda arenar todos los materiales? No. No, especialmente solo estamos hablando de arenar en los materiales de tipo híbrido, como son polímeros, circonio. Sí. Experiencia del profesor Bettencourt acerca de fracturas de las restauraciones en los últimos molares, mismo con buena espesura. Nestes fracasos tengo indicado zirconia, ¿el profesor está de acuerdo? A ver, esta es una pregunta caliente, veamos. La fractura, por sí misma, el material es solo un factor. Tiene que ver mucho el remanente. Está aquí. Tiene que ver mucho el remanente y la estrategia de lo que yo quiero reconstruir, quiero adherir y quiero mantener con el tiempo. Si una pieza tiene poco espacio interoclusal, es el peor pronóstico. ¿Por qué? Porque entonces el material será mucho más delgado, su base o unión intracameral será muy pequeña y muy probablemente en una fuerza de lateralidad se rompa tanto la parte de la restauración como un fragmento de lo que hemos reconstruido como pilar. ¿Ok? Sí. De Lourdes Socias, ¿no hay bloques que ocultan más el color que no sé? Sí, existe un bloque que se llama MO. Existe uno que enmascara más, que es para hacer como un núcleo y después montar cerámica sobre este, por así decirlo. De José Medina, ¿cómo manejar una incrustación en un molar posterior para evitar hacer desgaste después de cementarla? Si supone que en el diseño una madera de la mordida. Doctor Francisco. Aquí es. Los perdí por un momento. Listo. Ahora aquí voy. En el caso de un molar, una incrustación, cuando usted la va a realizar, tiene que ver, además de la zona interoclusal, tiene que ver cuánto le va a quedar de tejido remanente. ¿Sí? Quiere decir, no sé si se ve la pantalla completa o solo se ve la parte de preguntas. ¿Se ve todo? Sí. Sí. Bueno, tiene que ver con cuánto va a hacer usted de protección cuspidia. Si va a proteger las dos cúspides, si va a proteger una sola, si la zona de la brecha donde usted va a colocar o va a sentar es el tejido mismo, o tiene que aumentar el nivel de este piso con resina. Entre mayor sea lo que aumente con resina, va a haber más interfaces que tiene que cubrir, porque interproximalmente usted no puede entrar de frente a esto, sino oclusalmente. Listo. Sí. De Giancarlo, buenas noches. ¿Cuál cree usted que es la diferencia de una restauración feldspática convencional glaseada o no? Bueno, existe una feldspática que es en nuestro bloque que podemos utilizar glaseándolo, y tenemos los que son de pulido manual, haciendo un glaze manual. La diferencia está en el sellado que hace sobre la superficie de este. Además del sellado de la superficie, es que esta zona del glaze que nosotros aplicamos tiene que tener el espacio suficiente para que no quede en máxima oclusión. Por ejemplo, si coloca eso en un premolar o si coloca eso en un diente anterior, se va a mantener muy bien con el tiempo las zonas que no contactan o tienen fricción. Pero las zonas que sí tienen oclusión, desgaste y todo, esa capa se va a perder con el tiempo.
y poner algo que se llama microfractura. Quiere decir, una restauración de esta puede pasar 10, 15 años sin ningún problema. Siguiente. Sí, doctor Pino. Francisco, los espesores de materiales pueden variarse de acuerdo al tipo de adhesión y al tipo de substrato. Sí, sí. De hecho, por eso hice este cuadro. ¿Por qué? Porque si yo hago una cementación adhesiva pura, yo puedo jugar con lo que es la mínima intervención. Pero si yo estoy trabajando con cementos convencionales, llámese un ionómero de vidrio, polvo líquido, no puedo entrar en esa fase de restauración. ¿Ok? Margarita, ¿hasta dónde debo desplazar el cemento en la preparación? Bueno, tiene que desplazar todo lo que sobra de este cemento sin crearle presión adicional al asentamiento de la corona o la restauración. Luego de esto, la parte de la limpieza posterior ahí, en la parte del doctor Cunquela del video que van a subir, lo van a poder ver mucho mejor que con las palabras que vamos a hablar. Sí, Diga. estoy de vuelta. Discúlpame porque mi conexión tuve un problema en mi conexión. Esta es la hora que todo el mundo está en Netflix, ¿qué pasa? Sí, Jonathan Bonilla. Si puede hornear el feldespato multicapas en el horno Spitfire. Sí, el multicapa es como un Ceramic Block multilayer, sí. Sí. Entonces yo pienso que estamos listos. Ok, perfecto. Tenemos más preguntas. María, que es la secretaria de Daniel, irá a recibir alguna pregunta. Mándate por email para responderte. Sí. Entonces, nosotros no tenemos... Déjame ver acá en Question and Answers. Sí, estamos listos. Perfecto. Bueno, muchas Doctor gracias. Francisco, gostaríamos de agradecerlo. Fue muy profetoso y muy especial tu charla. Y Daniel está de vuelta. Perfecto. Oh, amigos, perdóname, estoy con Hola. el tema de internet muy malo acá, muy malo, perdóname. Sí. Mas yo conseguí acompañar, mesmo no, yo desligué la cámara y la voz para justamente acompañar. Doctor Francisco, gracias por su soporte nuevamente, un hombre muy inteligente que habla con mucha propiedad de los temas que se dedica a estudiar. Es un honor para nosotros tener usted haciendo parte de este proyecto lindísimo que se llama Let's Web Class. Mira, doctor Francisco, yo tengo una duda. ¿Usted está grabando su charla? No. Recording. No. ¿Alguien está grabando? ¿Alguien Sí, está Dani. haciendo record? Sí, ¿Você, Dani? sí. Perfecto. Ok, dale. Ok, porque yo de verdad, cuando empezamos la reunión estaba tan empolgado que esquecí de empezar la grabación, mas yo vi que estaba una persona grabando y vamos a subirla para lo YouTube, ok? Okay. Amigos que participaron de este evento, nuevamente gracias, un gusto saludar a todos ustedes, países de todos los distintos países. Daniela Arrio, doctor Leandro, gracias por ser tan parceiros, tan juntos con nosotros. Nos vemos en la próxima charla, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Gracias, Un beso Buenas a todos, noches. suceso. Gracias. Un beso. Gracias. Chao.